Sí, eso lo digo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este webinar que hemos organizado en NUS Consulting Group bajo el título Mix eléctrico y distribución de precios horarios en España, en el cual vamos a hablar de cómo ha evolucionado durante los últimos años el mix de generación de electricidad a nivel nacional, eh, qué fuentes han ido creciendo en importancia y qué otras han ido desapareciendo, y cómo la evolución del mix eléctrico ha impactado de lleno en cómo se distribuyen los precios horarios, ¿vale? Además de algunos retos importantes a los que estos cambios enfrentan en la actualidad al sistema eléctrico español y sus posibles soluciones. Hemos organizado este webinar pensando en una duración de unos 60 minutos. Vamos a tratar de ceñirnos en la mayor medida posible a esta duración, ¿vale? Todos los que estáis como oyentes tenéis la posibilidad de hacer preguntas a través de Zoom, a través de la aplicación, ¿vale? Y os animamos a que vayáis planteando vuestras preguntas. Vamos a intentar reservar, si podemos, un poco de tiempo al final para responder al menos algunas de esas preguntas. Si no da tiempo a todas, las demás las trataremos de resolver durante los próximos días de manera individual, ¿vale? Y dicho esto, vamos a mostrar a continuación cuál es la agenda que tenemos planteada para, para este webinar, ¿vale? Estos son los 5 puntos que vamos a tratar de cubrir en estos 60 minutos, ¿vale? Vamos a empezar haciendo un breve resumen o una breve presentación de los que vamos a actuar como ponentes y también de la empresa Nus Consulting, qué es lo que hacemos brevemente y quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿vale? Después vamos a hablar de cómo ha evolucionado el mix de generación eléctrica y qué tecnologías han ido ganando peso para cubrir la demanda nacional durante los últimos tiempos. A continuación hablaremos de su situación actual y cuáles son las perspectivas de evolución de ese mix eléctrico, de las diferentes tecnologías. En el punto 4 hablaremos de cómo los cambios fundamentales en el mix eléctrico han pegado un cambio radical o han generado un cambio radical en cómo se distribuyen los precios a lo largo de las 24 horas del día, del promedio de esos precios a lo largo del año, etcétera. Y finalmente hablaremos de cómo todos estos cambios en el mix y en la distribución de precios generan una serie de retos y sus posibles soluciones en el sistema nacional, como decía al principio, ¿vale? Vamos a estructurar de esta manera. En la primera parte vamos a hablar, por lo tanto, de los ponentes y de NUS Consulting Group, que es por donde vamos a empezar. Yo soy Miguel Jiménez, soy General Manager de la oficina de NUS Consulting Group para el mercado ibérico. Cuento con 30 años de experiencia en 3 grandes multinacionales, inicialmente del sector de las telecomunicaciones, que es donde tuve mi formación académica, pero ya los últimos 24 años en NUS Consulting Group, dentro de lo que es la energía, inicialmente actuando como consultor y desde hace ya mucho tiempo, pues responsabilizándome de la gestión de las operaciones y de la dirección de las operaciones de la empresa en el mercado ibérico, en España y Portugal. Y están conmigo Manuel Nuño y Pablo González, a quienes doy paso para que se presenten directamente. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Nuño, soy consultor senior en la oficina de Nos Consulting en Madrid y trabajo para Nos Consulting desde hace 13 años. Mi labor básicamente es responsabilizarme de grandes clientes, de grandes cuentas en Nus Consulting, nacionales o con presencia internacional, coordinación interna de proyectos, etcétera, etcétera. Negociaciones particulares, algunas puntuales, PPAs, etcétera, etcétera. Y le paso la palabra a mi compañero Pablo. Gracias, Manuel. Yo soy Pablo González, soy consultor de energía también aquí en España en Nus Consulting. Y bueno, durante mis 5 años y medio de experiencia en el sector energético, inicialmente me especialicé en proyectos de generación renovable y posteriormente en consultoría estratégica de negocio en proyectos energéticos y seguimiento de la regulación. Llevo aproximadamente 2 años y medio, casi 3 en Nus Consulting como consultor de energía y fundamentalmente prestando servicios de gestión de energía a clientes nacionales y también a clientes internacionales.
Muy bien. A continuación, vamos a hablar entonces un poco de qué es lo que hacemos en Nus Consulting Group. Eh, Somos una consultora global especializada en soluciones de gestión de energía y sostenibilidad para empresas de gran consumo. Tratamos de resolver todas las necesidades en esta materia, desde lo que es la negociación de contratos de suministro, gestión del riesgo energético, asesoramiento de mercados, presupuestos, análisis y optimización de costes regulados y también en temas de sostenibilidad, medición de huella de carbono, desarrollo de planes de descarbonización, compra de garantías de origen, negociación de contratos con energía verde, etcétera. Tenemos más de 90 años de experiencia, inicialmente en Estados Unidos, donde está nuestra matriz, pero contamos con 16 oficinas internacionales repartidas por todo el mundo. Prestamos servicio en la actualidad a más de 1.500 grandes empresas y gestionamos un volumen importante de energía que supera los 8.500 millones de dólares. ¿Vale? Contamos, como digo, somos una empresa internacional, por lo que podemos prestar servicios globales para empresas internacionales, centralizando su gestión energética, pero lo hacemos a través de con la ayuda de una serie de oficinas locales repartidas principalmente en los mercados energéticos que se han liberalizado, donde la gestión tiene que ser más sofisticada, ¿vale? Y donde podemos prestar el nivel de servicio que requieren nuestros clientes. Entonces, esto nos permite a estos clientes internacionales prestar una solución global, pero con conocimiento local desde dentro de las comercializadoras locales, de la regulación local, cómo va evolucionando, etcétera. Pero también nos permite una ventaja que permite ayudar mejor a empresas locales que nos contratan para un país únicamente, puesto que nos da una perspectiva global de los mercados de energía, lo cual es importante porque los precios de la electricidad en cualquier país, en España, por ejemplo, pues no dependen solo de factores locales, sino que dependen de lo que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Y esta presencia internacional nos permite una mayor perspectiva más amplia de lo que está pasando en el mundo de la energía en beneficio de todos nuestros clientes, los internacionales y los que nos contratan en un único país. En España llevamos también más de 30 años funcionando, con lo cual también tenemos un amplio bagaje a nuestras espaldas. Hemos vivido todo lo que es el proceso de liberalización según fue evolucionando, según fue siendo diseñado primero y después evolucionando a lo largo del tiempo, y hemos ido aprovechando las diferentes formas de gestión y nuevas maneras de comprar energía según han ido estando disponibles a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. ¿Vale? En la actualidad gestionamos más de 200 grandes empresas, un volumen importante de energía, que es 3,25 teravatios hora al año de electricidad, 2,5 teravatios hora al año de gas, y lo hacemos como una empresa global, aprovechando sinergias con otras compañías del grupo y aprovechando herramientas de análisis y de ayuda para ayudar a nuestros clientes de la mejor y de la forma más eficiente y mejor manera posible. ¿Vale? Y finalmente ya, en este punto, con respecto a los servicios, tratamos de diseñar para cada cliente una solución modular, eligiendo los servicios que cada uno de ellos necesita, en función de su perfil de energía y en función de sus necesidades particulares en cada momento. Pero categorizamos los servicios en 4 grandes bloques que cubren, por una parte, por supuesto, la parte de compras de energía, en la cual negociamos los contratos de suministro, no solamente negociando el precio como tal, sino también cualquier otro componente en el contrato, cláusulas, condiciones, compromisos de consumo, términos de pago, garantías bancarias que pueden afectar al coste final. Y además de eso, previa a la negociación, prestamos servicios de inteligencia de mercado, compartimos información de precios con nuestros clientes y asesoramos a nuestros clientes sobre cuestiones importantes a la hora de comprar energía, cuestiones fundamentales como cuándo ir al mercado, cuándo esperar, si es posible, cuándo coger un precio fijo, cuándo es mejor un precio variable, cuándo ir haciendo coberturas parciales para determinados periodos, etcétera. Elaboramos presupuestos, hacemos un seguimiento de los mismos, etcétera. En la parte más de gestión, lo que hacemos es ayudamos a los clientes. Primero, procesamos sus facturas de energías, facturas de electricidad, de gas natural principalmente, todos los datos en cada una de las facturas, las cargamos en nuestro sistema, hacemos una validación de esas facturas, investigamos cualquier posible anomalía y en el momento que detectamos que hay un sobrecargo, pues planteamos la incidencia ante la comercializadora hasta que se genere el reembolso para nuestros clientes. También damos acceso a los clientes a nuestra plataforma de datos online de energía, a través de la cual el cliente puede encontrar todos sus datos de consumos, costes, precios
así como herramientas analíticas para poder hacer comparativas en el tiempo, comparativas de diferentes áreas, de diferentes sedes, etcétera. Analizamos curvas de carga horarias, podemos hacer facturas pro forma y otra serie de cuestiones al respecto. En la parte de análisis y optimización, ayudamos a los clientes a hacer un seguimiento de sus costes regulados, los que no dependen del precio del mercado, del commodity. Estamos atentos a cambios regulatorios, informamos, vemos cómo pueden afectar a los clientes y si vemos posibilidades de optimización, hacemos análisis, hacemos recomendaciones y si el cliente nos la aprueba, pues ejecutamos esas mejoras para poder generar ahorros para nuestros clientes. Finalmente, en la parte de sostenibilidad podemos hacer todo lo necesario desde la parte más global, que es desarrollar un plan de descarbonización en el que establecemos un objetivo final a medio y largo plazo y unos hitos intermedios, así como el camino a recorrer para llegar a cumplir con esos hitos y con ese objetivo final. Si el cliente ya tiene un plan de descarbonización, podemos ayudarle a cumplirlo, calculamos su huella de carbono, no solo alcance 1 y alcance 2, también podemos calcular el alcance 3, negociamos contratos con energía verde, compramos garantías de origen en el mercado si es necesario, negociamos contratos PPA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con esto queda resumido lo que somos, lo que hacemos y podemos pasar en este punto a lo que es el tema principal que nos ocupa en el día de hoy. ¿Vale? Vamos a hablar a continuación, voy a hacer el paso a Manuel Nuño, quien nos va a hablar sobre cómo ha evolucionado el mix eléctrico nacional durante los últimos tiempos y la cobertura de la demanda en España. ¿Vale? Adelante, Manuel. Gracias, Miguel. Eh, Bien, pues con la intención de entender cómo se comporta el mercado, cómo se comporta el sistema eléctrico, vamos a empezar primero revisando qué es lo que hay, qué potencia está instalada, qué tecnologías tenemos, ¿vale? En la tabla que se muestra en pantalla, bueno, ya veis cuáles son las tecnologías y la evolución de la potencia instalada en cada una de ellas durante los últimos 10 años. Pero vamos a centrarnos simplemente en las tendencias, ¿no? Si vamos en primer lugar a la potencia total instalada, pues vemos una variación muy importante. En el año, hace 10 años, bueno, ni siquiera hace 10 años, en 2008 había 100 gigavatios de potencia instalada en el sistema y en el 2025 estamos hablando de casi 150. La potencia instalada desde el 2018 hasta 2025 se ha incrementado un 45%. Evidentemente, no todas las tecnologías han subido del mismo modo y resaltamos en la tabla cuáles son las que tienen más impacto en esa evolución. Principalmente, por supuesto, el desarrollo y la implantación de tecnologías renovables, ¿no? La eólica y la fotovoltaica. Mientras que el resto de tecnologías, exceptuando el carbón, que por las políticas de precisamente de descarbonización y de sostenibles que hace años que se siguen en toda Europa, pues ha ido bajando su peso. ¿Bien? En definitiva, la capacidad renovable ha aumentado mucho durante estos años, como estamos viendo en ese gráfico, ¿no? Un 71% de la potencia instalada a día de hoy es potencia renovable. ¿Eh? Em, si pasamos a la siguiente slide, simplemente, pues vamos a analizar un poquito como estos datos que acabamos de hablar, sin entrar en muchos detalles. 50, tenemos 47 gigas más hoy que en 2018. ¿Bien? Como decimos, el carbón prácticamente ha desaparecido. Había 11 gigas de carbón instalado. Ahora lo que queda es para emergencia simplemente, no tienen un uso programado, digamos. La energía eólica pues, ha incrementado, ha pasado de ser 23 gigas de potencia instalada a tener 33, ¿no? Son 10 gigas de incremento y eso es un 30% más de lo que había hace unos años. ¿Eh? Aquí ya empezamos a ver ese crecimiento. Pero por supuesto lo que se lleva la mayor parte de este incremento es la energía fotovoltaica. En 2018 hay 4,8 gigas de potencia instalada
y a final de 2025 esa potencia se ha multiplicado por 10. ¿Bien? En 7 años se ha multiplicado por 10. Añadimos una tecnología, bueno, o una parte más en estos porcentajes, que es el autoconsumo. ¿Bien? Porque aunque no ha sido siempre transparente en los datos que se suelen manejar, está tomando una importancia muy grande. Fijaros que a partir de 2019 la normativa se va adecuando, los costes de los materiales hacen que se democratice un poco más la posibilidad de instalar autoconsumos y al final de 2025 ya estamos hablando de una cantidad bastante importante. Instalada como potencia es más que la nuclear a final de 2025, con lo cual hay que tenerlo siempre en cuenta. Eh, es decir, que hemos pasado de tener una potencia renovable que rondaba el 25, el 30% del total instalado, a que ahora tenemos un 38%. ¿Bien? De fotovoltaica, perdón. Aunque la fotovoltaica, estamos hablando de potencia instalada, pues no tiene un ratio de generación como otras tecnologías que funcionan plano, esto ha tenido un impacto muy fuerte y ha supuesto cambios en el funcionamiento y en los resultados de los precios del mercado. Bien, hasta aquí hablábamos de la potencia instalada y ese crecimiento, y por supuesto, pues lo que nos toca hablar por el otro lado es de cuál ha sido la demanda del sistema. Bien, en este gráfico podéis ver cuál ha sido la demanda final en el sistema español desde hace 10 años. Bien. Esta es la demanda total final. Bien, estamos restando los saldos de interconexiones internacionales o los saldos de almacenamiento, que a estas alturas básicamente es el almacenamiento de los bombeos hidráulicos, bien, que no tienen un impacto como el que de las baterías que esperamos que tengan en el futuro. Pero bueno, podemos ver un poco las tendencias. Entre 2015 y 2018 hay una tendencia de ligero crecimiento. ¿Bien? Ya es a finales de 2019 donde se empieza a ver una pequeña bajada de demanda del sistema, que por supuesto se confirma y se acrecenta en el año 2020 por el efecto del COVID. En ese año estamos consumiendo 250.000 millones de gigavatios hora. Y a partir de ahí es cuando empezamos a recuperar un poquito esa senda de demanda que teníamos anteriormente. En 2021, como es casi lógico, se consume algo más que en 2020, 2022 también, pero en 2023 nos quedamos planos, es ligeramente menor la demanda que en 2022. Esto es fruto de las consecuencias de la guerra en Ucrania. ¿Bien? Guerra en Ucrania que sigue afectándonos todavía, y todos lo sabemos, en precios, pero también en la actividad. Y ya en los 2 últimos años sí que notamos que hay un crecimiento mayor. ¿Vale? Es llamativo que junto con ese crecimiento de la capacidad renovable y en especial fotovoltaica, a partir de 2022 el saldo anual de intercambios internacionales pasa a ser siempre exportador. ¿Vale? Y con todo, pues en el año 2025 ya sí podemos decir que la demanda se ha recuperado y que estamos en un crecimiento neto final, ¿no? Es el primer año desde 2018, bueno, es el año en el que superamos la demanda total que se hizo en 2018. Bien. Em, esa demanda, como veis en ese último tramo en color azul de las barras, viene alimentada en parte por el autoconsumo, lo que os comentaba hace unos minutos. Bien, en definitiva, la parte que corresponde a las energías renovables ha crecido mucho. ¿Vale? Si simplificamos, simplificamos
y ya no vamos a la demanda como tal, sino como el total de lo que se ha generado, bien, sin tener cambios saldos, intercambios y demás, pues vemos aquí la evolución evidente hacia un mix de generación verde. Bien, hasta el 2019 no hay casi variación en la composición de toda la energía que se genera en España, pero a partir de 2020 empieza una tendencia que hace que se invierta el porcentaje. Cuando antes hablábamos de 40 renovable, 60 no renovable, ahora estamos en la posición contraria. Una parte importante la hace el autoconsumo en todo esto. Bien. Un poquito más en detalle, cómo han variado este gráfico es el mismo que el anterior, lo único que estamos entrando un poquito en detalle de cómo han ido variando cada tecnología, ¿bien? Y cómo hacen ese porcentaje, cómo se forma el mix total. Llamativo, pues, evidentemente, hasta 2019 el solar hacía un 5%, un 6% en 2019 de la generación total en el país. En 2025, perdón, ha supuesto un 19%. ¿Bien? Supera incluso la nuclear. Eh, Llamativo, bueno, llamativo no, esperable, pero a tener en cuenta, el carbón ha pasado del 20% en 2015 a no hacer prácticamente nada ya en 2025. Ese hueco que dejaba es parte del hueco que ha cogido la fotovoltaica. También llamativo y también pues, acorde a las políticas que se están siguiendo, a las ayudas o no ayudas a la tecnología de cogeneración, pues es la reducción de la aportación de la cogeneración. Me estaba aportando en torno a un 10% y en el último año ha aportado la mitad. Bien. Por último, otra vez, el autoconsumo. El autoconsumo supone un 6% de todo lo que se ha generado en el sistema. Es muy importante y sabemos que la mayoría o la gran parte de ese autoconsumo proviene precisamente de fuentes renovables. Bien. De fotovoltaica, disculpad. Bueno, esto es un poco cómo se cubre la demanda, pero queremos mirar también la demanda no solo en número global total, sino en de funcionamiento en el sistema. En este gráfico, pues simplemente estamos marcando cuál ha sido el mínimo de demanda horario durante cada año en el sistema y cuál ha sido el máximo de demanda horario. ¿Bien? Bueno, hay una tendencia al alza, lógica con la tendencia al alza en la demanda del sistema, pero tenemos números interesantes. ¿Qué números interesantes? Pues que es el máximo que se ha demandado nunca en el sistema español, está en torno de 40 y pocos gigavatios. La demanda máxima ha sido 43. Pero es que las mínimas están en 15, 16 en los últimos años. ¿Bien? Eh, Hay que poner este número en comparación con casi la primera que decíamos. Hay casi 150 gigas de potencia instalada en el sistema ibérico. Y fijaros si es difícil y complejo gestionarlo, que el año pasado tuvimos un apagón, ¿vale? Es decir, tenemos muchísima potencia instalada, muchísima de ella renovable y tenemos que conseguir máximos que están muy por debajo y mínimos que son prácticamente irrisorios. Bien. Eh, Además de esta visión, es interesante, más de hablar de los máximos, de los promedios, ver cómo el perfil horario de esa demanda se ha modificado en los últimos años. En la gráfica veis cuál era el promedio de demanda en el sistema en cada hora del año. Bien, en 2010. Vemos esta línea que se parece a estas curvas de previsión que tiene Red Eléctrica en color naranja. Si comparamos con 2019, pues bueno, de 2010 a 2019 la línea es paralela. Es igual que la que hay en 2010, pero las demandas son mayores. En España, entre 2010 y 2019, pues el incremento de demandas es evidente. Pero fijaos cómo cambia la curva cuando la comparamos esta última con la de 2025. ¿Bien? Sí sabemos que hemos tenido más demanda, lo acabamos de ver, pero la curva, la forma en la que esa demanda se ha materializado, ha cambiado.
ya no es la misma curva, es diferente. En las horas en las que había máximos, ahora no son las horas solares. Y esto es fruto precisamente de la parte de la demanda que se está llevando el autoconsumo. Todo el autoconsumo, toda la potencia del autoconsumo ha hecho que la forma de la curva cambie. Bueno, con esto acabamos esta primera parte en la que hemos hecho un análisis más o menos técnico de la evolución y le voy a pasar la palabra a mi compañero Pablo, que va a hablar de cuál es la situación a día de hoy y cuáles son las perspectivas para los próximos años. Gracias, Manuel. Pues haciendo más hincapié a los últimos datos, ¿vale? Al mix eléctrico más reciente, en este caso del 2025, es el que tenemos aquí, que era el último año que había presentado Manuel en comparativa con los anteriores. Vemos una imagen muy significativa en la que vemos que el mix eléctrico en 2025 es mayoritariamente renovable, ¿vale? Esto supera en un 10% a la aportación de las tecnologías no renovables, las cuales se encuentran en mínimos históricos, cerca del 40%, ¿vale? Las energías renovables eh, no solo es que sean superiores, sino que tienen una distancia en la aportación del mix energético con un 10% más que las tecnologías renovables, sin contar el autoconsumo, que como comentaba Manuel, durante los últimos años está ganando mucha importancia. Con todo ello, la generación libre de CO2, si incluimos también a la nuclear, supera el 75% del mix, con lo cual es un número muy significativo. Ahora bien, la fotovoltaica, ahora mismo, el último año, estos datos los más recientes posibles, es la tecnología líder en el sistema eléctrico, teniendo en cuenta la aportación también que se realiza a través del autoconsumo, que supondría aproximadamente un 22,8% en el total. En segundo lugar, que venía siendo la primera en el mix eléctrico hasta, bueno, desde el año 2021, como acabamos de ver, se sitúa la tecnología eólica, que aporta aproximadamente el año pasado un 20%, y la nuclear queda en una tercera posición con aproximadamente un 18% de peso en el mix energético. Esto es realmente significativo porque es la mínima aportación histórica de la tecnología nuclear en el mix de generación español. Ahora, si nos centramos en cuáles son las perspectivas de cara a futuro, em, tendremos en cuenta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, en el que se establece el plan desde el año 2023 al 2030 y contempla las previsiones y actuaciones que se ejecutarán en el sistema eléctrico. En la parte izquierda podemos ver un poco la comparativa, como decía, de este último año, el 2025, con respecto al horizonte del año 2030. En este abanico temporal podemos ver que se espera un crecimiento muy significativo de la demanda a través de la electrificación de la economía, donde la electricidad supondría, o el consumo final de energía sería hasta el 35% proveniente de la electricidad. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Pues contribuiría a un incremento del 28% de la demanda eléctrica con respecto al año 2025. ¿Vale? También, en cuanto a lo que venía comentando Manuel, durante los últimos años sigue esa tendencia de un aumento importante de la generación renovable, ¿vale? La potencia total instalada será de 214 gigas, de los cuales 160 gigavatios hora serán renovables. Con lo cual esto también es muy significativo porque es un incremento del 40% con respecto al 2025. Y como también veníamos diciendo, se potenciará más aún el autoconsumo, que se espera que cubra alrededor del 11% de la demanda. Veíamos ahora que era en torno al 6%, creo recordar. Entonces, todo ello se espera que contribuya a un 81% de la generación renovable en el año 2030. ¿Vale? Esto, pues también, para gestionar este aumento importante, tendrá un rol muy clave la integración de la misma a través de la gestión de la demanda y del almacenamiento, cuya potencia instalada se estima que aumentará en torno a un 87% con respecto al 2025. Importante también, como comentaba anteriormente, la energía nuclear tuvo la aportación mínima el año pasado en el mix energético y esto se espera que siga siendo así a través del cese de la explotación ordenado y escalonado de todo el parque nuclear. En el PNIEC
respalda este consenso que se alcanzó entre los diferentes actores implicados y que apoya los informes de Red Eléctrica para comentar que este cese de la generación nuclear durante los próximos años es totalmente compatible con la plena garantía del suministro eléctrico. Con todo ello, pues todos estos cambios, perspectivas, aumento de la generación, aumento de la demanda, tiene un impacto o ha tenido un impacto en los precios horarios de la electricidad. A continuación será mi compañero Manuel el que desglose esta evolución y esta distribución de los precios que ha cambiado durante los últimos años. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora, una vez que más o menos conocemos cuál es el punto en el que nos encontramos y nuestra solución, vamos a ver cómo han fluido todos estos cambios y en qué situación estamos ahora para afrontar el futuro, pero desde el punto de vista del precio, no tanto de la estructura del sistema, sino de cuál ha sido los precios, cuáles son los precios que estamos teniendo en el mercado eléctrico. La pantalla ahora estaréis viendo el histórico de precios del mercado ibérico, pues desde hace muchos años, desde 2009, ¿no? Si vamos analizando un poco cómo han sido los cambios en los últimos años, pues empezamos viendo que hay un cambio importante en el torno de 2021-2022, porque hasta ese momento el precio promedio anual es poco variable. ¿Bien? Es cierto que hay años más baratos, 2009-2010 son ya muy remotos, diría yo. Pero bueno, se puede decir que entre 40 y 50 o 55 euros megavatios donde se ha establecido el promedio de precios del mercado ibérico en el histórico. Posteriormente, ya en el 2020 sí que tenemos el mínimo histórico lógico por la reducción drástica de la actividad y la demanda eléctrica como fruto del COVID. ¿Bien? Ese año el promedio son 34 euros megavatios, pero bien, todos estamos de acuerdo, pienso que no es un año significativo, no es un precio al que se puede aspirar en un futuro. Y después ya pues vienen los años que nos ha tocado más recientemente sufrir a todos los que estamos dentro de este sector de la energía, empezando en 2021, ya en el segundo semestre, cuando los precios empiezan a subir de un modo muy importante y en aquel momento simplemente por los problemas o por el empeoramiento de la relación entre Europa y Rusia y el suministro de gas natural. Bien. El final del año 2021 marca el máximo histórico, casi siendo el doble del máximo anterior. Bien, ya es un año en el que los precios se disparan, se duplican respecto al máximo. Por supuesto, en marzo de 2022 comienza la guerra de Ucrania. Aquí llegamos a los máximos históricos, independientemente de nuestro mix energético, de los porcentajes de renovables, no renovables, los precios se van a valores que anteriormente hubiéramos dicho cualquiera que no se podían llegar. Bien. En 2022 estamos hablando de un precio promedio en 170 euros megavatio, casi, ¿no? Aunque realmente por el impacto final que hubo, el precio que pagó el consumidor final, estaba por encima de este valor. Muchos recordaréis las medidas de contención de precios y en particular el mecanismo de tope del precio del gas que se usaba para la generación eléctrica. Bien. Al final, el año 2022, el precio que realmente pagó el consumidor está por encima de 200 euros al megavatio. A partir de ahí, bueno, ya la situación empieza a bajar de tensión. Bien, en el 2023 los precios siguen siendo altos, pero son muy inferiores no solo a los de 2022, sino también a los de 2021. Eh, la guerra sigue en Ucrania, pero la afección, los miedos y la geopolítica está desviando el foco, se ha ido acostumbrando a vivir con ello. Parece que los inviernos no han sido tan crudos como se temió al comienzo
y esto ha hecho que haya una cierta estabilización a la baja. En 2024 el precio es 63, ya es un precio normal, es más caro que los pre-COVID, pero es un precio en orden de magnitud normal. 2025 sube un poquito, ¿bien? Es un poquito más alto, pero sigue siendo un entorno competitivo. Y bueno, ya venimos al momento actual, 2026. Pues bueno, la proyección ahora mismo pues es un poco, está cargada de incertidumbre. La situación en Irán puede desplazar un promedio final en 70 euros megavatio, que es lo que dicen hoy los mercados de futuro, o ser mucho más alto y quizás un poco menor. Bien, dependemos, por supuesto, de cómo evolucione este conflicto para saber cuál es el precio final. Pero aún así, ya si vemos en en los mercados de futuros, a partir del año 2027 que la tendencia sigue siendo una bajada paulatina. Bien, vamos un poquito, nos vamos alejando en el tiempo, 2027, hay influencia de la situación en Irán, 2028, 29 cada vez menos, digamos, pero estamos hablando de precios en el torno de 54, 53. Vaya, precios que son comparables a esos precios que teníamos antes del COVID, ¿vale? Eh, bueno, podríamos pensar que... Solo una cosa, Ah, sí. por poner esto en contexto, estos precios posteriores a la guerra de Ucrania, posteriores a 22, nos pueden parecer y nos parecen altos, como decía Manuel, en comparación con los pre-COVID, pero nos situamos en un entorno que no tiene nada que ver con aquella situación pre-COVID. Por ejemplo, si pensamos en el precio del gas natural, los que vemos hoy en el mercado para producir electricidad no tienen nada que ver con los que había en el periodo pre-COVID. Y tenemos que añadir una componente si nos comparamos con el resto de los países europeos de nuestro entorno, precisamente el gran incremento que antes explicó Manuel sobre de la generación renovable en nuestro país nos ha permitido situarnos en un entorno de precios que, aunque nos parezca alto en comparación con el periodo pre-COVID, es muchísimo más competitivo que los precios de otros países europeos que dependen más del gas natural porque tienen menos renovables que nosotros tenemos. Solamente ese inciso. Y con esto pasamos a las 7, ¿no, Manuel? Sí, gracias, Miguel. Eh, bien, además de la parte que comenta Miguel, que las fuentes son diferentes, el gas es diferente, hay un cambio radical en esos precios que hemos estado viendo en los últimos años comparados con lo que había antes. Y esto tiene mucho que ver con el incremento de instalación renovable y en particular fotovoltaica. Hasta 2019, el promedio de precio de las horas solares era mayor que el promedio aritmético total en el año. Bien, las horas solares eran las horas solares, no las llamaría, sino las horas centrales del día eran las más caras de todas. A partir de 2020, ese promedio se invierte. Y a partir de 2020, las horas que pertenecen a las horas de producción solar empiezan a ser más bajas. Bien, esto, por supuesto, está relacionado con el incremento de la instalación fotovoltaica y esa diferencia entre precios de horas solares y horas no solares se ha ido incrementando año tras año. Bien. En 2025, el año pasado, el precio promedio de las horas solares ha sido la mitad del precio aritmético total. Bien. Así que bueno, estamos hablando de que los precios proyectan una situación más parecida a precios anteriores, pero estamos hablando de que lo hará con una distribución de precios en el día que será muy diferente. Eh, Aquí creo que creemos que se ve con claridad cómo ha variado todo, ¿no? En la línea de color naranja podéis ver cuáles son los promedios de los precios en las diferentes horas del día entre 2009 y 2019. Los precios, los promedios del mercado eran 57 euros megavatio, pero es que, o en el máximo, en 2018 estaban entre 40 y 50, pero es que los precios a lo largo del día estaban casi en esos entornos de promedio. ¿Vale? Si miramos el perfil de 2025, ha cambiado totalmente. Aunque el promedio pueda ser similar, las horas que antes eran baratas, que eran las de la noche, ya no son las más baratas del día. Las horas de la mitad del día, que eran las caras, ahora son con diferencia las más baratas. Y el apuntamiento de precio en las horas de mayor demanda, que son las famosas la hora 22 entre las 9 y las 10 de la noche, han incrementado muchísimo más su diferencia. Es decir, que el promedio o el perfil de los precios en las horas del día ha variado notablemente. Bien.
Sí. Esto lo podemos mirar de otro modo, que es muy visual, ¿no? Si vemos esta tabla en la que vemos los precios más baratos de cada año y los precios más caros en promedio de las horas, pues se ve una mancha claramente que claramente va desapareciendo a partir de 2019 durante las horas de la noche, las 12 de la noche y las 8 de la mañana, cuando menos demandas había, esa zona verde se va cambiando a partir del año 2020-2021 hacia las horas centrales del día. La hora más cara del día sigue siendo la misma, ¿eh? Eso no ha cambiado. Muchísimo más cara ahora que antes, con muchísimo más apuntamiento, pero hay que llamar la atención sobre todo, o es llamativo cómo la estructura y el perfil de precios en el mercado ha cambiado totalmente. ¿Vale? Sin embargo, bueno, esto que puede parecer bueno, una forma de salida, ¿no? De estos precios tan caros que hemos vivido y con todo lo que además en las noticias y muchas veces se oye sobre los precios extremadamente bajos en las horas solares, las horas a precio cero, puede parecer algo que es bueno para el sistema bueno, para el consumidor sí lo puede ser, para aquel que está abierto y consume en esas horas, para el sistema no es una situación ni mucho menos deseable. Eh, Podemos ver que en el gráfico de la izquierda, a medida que el porcentaje de energía solar del mix ha sido más fotovoltaico, el número de horas en las que los precios han sido muy baratos se ha incrementado exponencialmente. Bien. Abajo podéis ver una foto una captura de la web de OMIE. Es de hace una semana. Tenemos precios durante toda la noche en entorno de 80 euros megavatio y después de un día completo en precios cero, precios negativos, que también vemos de vez en cuando, acabamos el día con precios por encima de 120 euros megavatio. ¿Bien? Tenemos en estos momentos de primavera, sobre todo, sin usar el año como aplanador de precios finales, tenemos una variación exagerada. Son números llamativos. En 2025, más el 17% de las horas han marcado precios por debajo de 5 euros megavatio. ¿Bien? Que realmente para el sistema no es un problema, hace que sea más difícil de manejar. Por supuesto, el curtailment, horas de precio cero, no puedes entrar en el sistema, no puedes vender. Todo esto se está haciendo muy frecuente y todo esto, y en la mayoría y el problema central, digamos, por decirlo de alguna manera, viene del exceso de capacidad renovable que tenemos en las horas centrales del día. Sin extenderme mucho más, por último, en esta sección, otro efecto secundario, ¿no? de esta nueva forma o de este mix energético que tenemos es lo difícil, como ya apuntábamos hace unos minutos, lo difícil que está siendo gestionar el sistema. Y la prueba está claramente en cómo los servicios de ajuste han ido subiendo durante los últimos años. ¿Bien? Em, si veis el gráfico, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, en esa línea punteada representa aproximadamente cómo ha ido aumentando el mix renovable en cada año y a medida que va subiendo, pues desde el año 2019, de hecho, no hemos encontrado un año en el que los servicios de ajuste no hayan ido incrementándose. Adicionalmente, desde el apagón del año pasado, estamos operando con el sistema en modo reforzado. Esto hace que los precios finales en servicios de ajuste sean incluso mayores. Em, Realmente esto hace que el precio final de la energía y las diferencias que podamos ver contra el pasado varíen un poco, ¿no? Si sumamos este valor de los servicios de ajuste del sistema a las mismas barras que comentábamos hace unos minutos, fijaros que en 2018, que fue el más caro antes del COVID, que la energía valió, digamos, el commodity puro fueron 57,3 euros megavatio. Si le sumamos los servicios de ajuste, seguimos por debajo de 60 o estamos justo en 60 euros megavatio. En 2025, a pesar de haber tenido un mercado en 65, si sumamos los servicios de ajuste, nos estamos yendo a 80. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es
una de esas consecuencias y uno de esos cambios que estamos todos viendo y que son fruto de estas, de este nuevo mix energético y de las nuevas situación de nuestro mercado. Bien, pues llegado a este punto, ya vamos a pasar al quinto apartado, en el que hablaremos de los retos que plantean esta situación actual y cuáles son las posibles soluciones. Le paso la palabra a Miguel. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante algunas de los gráficos que nos han mostrado. Me quedo también con otro, la curva donde se ve cómo las horas solares han pasado de ser las más caras a las más baratas. Y en esa misma curva se aprecia no solo eso, sino también cómo ha aumentado la diferencia de precio, ¿verdad?, a lo largo del día, entre unas horas y otras. Como la curva se ha hecho menos plana, mucho menos plana con el paso del tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en la última sección, Sonic 46, si no me equivoco, 47. Vamos a intentar abreviar en esta sección, ¿vale? Las preguntas que estáis haciendo, no sé si vamos a poder responder alguna al final. Vamos a intentar reservar algunos minutos si nos quedan, y vamos a intentar ir rápido para ello, ¿vale? Pero si no nos da tiempo, las preguntas las responderemos, como decía al principio, durante los próximos días de manera individualizada, ¿vale? En resumen, lo que hemos visto hasta ahora es el cambio radical que se ha producido en el mix eléctrico, cómo se ha dado completamente la vuelta y las energías renovables, la eólica y la fotovoltaica principalmente, estas dos, han ganado un peso fundamental en detrimento de las fuentes fósiles, principalmente el carbón, pero también el gas natural, ambas, ¿vale? Y hemos visto también, o hay que entender, lógicamente asumir que estos cambios han traído una serie de beneficios, lógicamente deseados en este caso. eh, por una parte, nos han ayudado como país a cumplir con los compromisos de descarbonización que España tiene asumidos a nivel internacional ante la Unión Europea, etcétera, 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 en la lucha contra el cambio climático, ¿vale? Por una parte. Por otra parte, nos han ayudado a reducir la dependencia exterior, porque la materia prima para las fuentes de combustibles fósiles, el carbón, por ejemplo, la mayor parte lo importábamos. El gas natural lo importamos el 100%, ¿vale? Con lo cual, por el contrario, el sol y el viento nos llegan y nos llegan además gratis aquí, ¿vale? Hemos ganado autonomía, somos menos dependientes del exterior en este momento, ¿vale? Y otra cosa también muy positiva es que han ayudado a generar un entorno de precios favorable con respecto a los demás países europeos. Francia puede ser la única excepción que se acerca a nosotros, que está con nosotros, pero todos los demás países europeos están sufriendo un entorno de precios mucho más caro que el nuestro, ¿vale? Entonces, este es otro de los beneficios que nos han traído. Al mismo tiempo, sin embargo, también este cambio en el mix ha traído efectos no tan deseados. Por una parte, Manuel ha entrado en los detalles del cambio radical en la distribución de precios horarios y cómo eso ha complicado sobremanera la gestión, la operación del sistema, ¿vale? Esto es un efecto que no era deseado, ¿vale? Con el que hay que lidiar en este momento, ¿vale? Y además de eso, las perspectivas que nos contaba Pablo con respecto a los cambios que se han producido en el mix eléctrico para los próximos años, las perspectivas son que se acentúen, es decir, que se siga incrementando la capacidad y la generación renovable en detrimento de otras fuentes, ¿no? Todo esto unido al previsible crecimiento de la demanda durante los próximos años, digamos, genera una serie de retos en el sistema eléctrico, que es de lo que vamos a hablar en esta última sección, ¿vale? Vamos a hablar de esos retos, tal y como nosotros los vemos, cuáles son los principales, cuáles son las soluciones, ¿vale? En nuestra opinión, y los vamos a afrontar desde 4 perspectivas diferentes. Desde la perspectiva de la red de transporte y distribución, la perspectiva de la seguridad y estabilidad del sistema, la perspectiva de la estructura de tarifas reguladas, si es la correcta o no es la correcta, la que tenemos ahora mismo, y la perspectiva también de las conexiones internacionales, si se puede hacer algo o no se puede hacer algo al respecto para ayudar, ¿vale? De eso nos van a hablar otra vez Pablo y Manuel, a los que cedo el testigo nuevamente. Gracias, Miguel. Empezaremos, como acaba de comentar, por el reto, ¿no?, de la red de transporte y distribución. También comentaba anteriormente que
nosotros desde España tenemos una ventaja competitiva en precios con respecto a nuestros vecinos europeos y por ello España quiere posicionarse como el hub europeo de centros de datos. Estos centros de datos están caracterizados por un alto consumo eléctrico impulsados precisamente por la inteligencia artificial. No obstante, la capacidad actual de la red limita esta ambición estratégica. En el mapa que podemos ver a la derecha, que recientemente publicó Red Eléctrica, donde podemos ver el porcentaje de nodos saturados en la red, vemos que prácticamente en su totalidad están muy saturados. Por tanto, estos altos niveles de saturación unidos con los objetivos europeos de descarbonización y electrificación, tanto a nivel industrial doméstico como de transporte, va a generar un fuerte incremento de la demanda eléctrica en los próximos años. Y precisamente como contamos con esta generación renovable más competitiva, con estos precios más baratos con respecto a nuestros vecinos europeos, la red de transporte, al no estar preparada para canalizar esta energía de forma eficiente, nos impide aprovechar plenamente esta ventaja competitiva. Por tanto, la red de transporte a día de hoy no está preparada y presenta altos niveles de saturación en múltiples nodos, precisamente y especialmente las zonas con mayor demanda y crecimiento industrial, como podemos ver en el mapa. Por tanto, esto es uno, o se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico del país. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se está planteando la solución? Pues con inversiones precisamente en la red de transporte y distribución. En el plan que hay de 2021-2026 hay una inversión total planificada en torno a unos 8.200 millones de euros, ¿vale? Este plan contempla un aumento del 75% hasta 2026 con respecto al plan anterior al mismo, que era de 2015 a 2020. Por tanto, precisamente el propósito es preparar la red para un sistema completamente distinto, como venimos viendo a lo largo de toda la presentación, con más renovables, más electrificación y más interconexión europea, que después comentaremos. Por ello es fundamental aumentar la inversión y agilizar la mejora de la red para no perder la competitividad que tenemos. De cara a futuro, un horizonte más en el plan 2027-2030, que a día de hoy se encuentra en fase de aprobación, la inversión total prevista solo en la red de transporte asciende a en torno a 13.500 millones de euros. Esta precisamente es la gran apuesta del gobierno para resolver este cuello de botella, aumentando aproximadamente un 65% con respecto a la planificación anterior, la del plan 2021-2026, y con un incremento previsto de esa inversión en redes de 3.600 millones para el red de transporte y de 7.700 millones para la de distribución, que estos son niveles por encima del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. Por tanto, el objetivo es adaptar esa red eléctrica para los objetivos del PNIEC y para este aumento previsto de la demanda, la cual se estima que será aproximadamente 27,7 gigas de nueva demanda desde solo la red de transporte, dando prioridad precisamente a estos proyectos industriales, centros de datos e hidrógeno verde. Como continuación, como segundo reto, está la seguridad y estabilidad del sistema. Este sistema, debido a la alta penetración de energías renovables que venimos, que se ha estado produciendo durante los últimos años, especialmente solar y eólica, perdón, reduce esta inercia del sistema eléctrico y dificulta el control de frecuencia y tensión ante perturbaciones. Fruto de ello, como un ejemplo, fue el apagón de la península ibérica el 28 de abril del año pasado, causado precisamente por una sobretensión. En ese momento la generación renovable alcanzó niveles muy elevados y la falta suficiente de control de tensión y respuesta dinámica contribuyó precisamente a una cascada de desconexiones. Por tanto, la estabilidad del sistema es urgente reforzarla en un escenario creciente de electrificación y variable renovable, especialmente con el calendario de cierre nuclear que vemos vigente en el PNIEC actual y que en el gráfico de la derecha podemos ver cómo la tendencia del crecimiento de las fuentes de generación renovables o asíncronas que reducen esta inercia del sistema aumenta en detrimento de las síncronas, que son el ciclo combinado y nuclear fundamentalmente,
fruto precisamente de este desmantelamiento nuclear. Por tanto, como posibles soluciones que se plantean al respecto, especialmente es algo bastante reciente acerca de los mecanismos de capacidad que la Comisión Europea aprobó para España, son impulsar e incentivar estos planes para garantizar la capacidad de generación disponible en casos de picos de demanda. Estos mecanismos de capacidad se pueden conseguir a través de flexibilización de la demanda, como impulsando el SRAD, Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, y los agregadores de demanda. Estos son mecanismos que permiten a los grandes consumidores, como industria o data centers, reducir su consumo de forma programada y remunerada, aportando esta flexibilidad al sistema. También, por supuesto, el almacenamiento energético, con el despliegue de baterías, bombeo hidráulico y otras tecnologías de almacenamiento que son esenciales para absorber estos excedentes renovables que proporcionan o que pueden proporcionar servicios de balance, inercia y control de tensión. Para ello, pues está muy en boga y la revisión del plan de desnuclearización, el debate actual acerca de ampliar el calendario de cierre nuclear que vemos en la parte izquierda desde el 2027 al 2035 y poder así revisar y alargar la vida útil de centrales nucleares existentes, que son las que aportan inercia, estabilidad y generación limpia, bajas emisiones de CO2 y que ayuda a integrar estos altos volúmenes de energía renovable de forma segura. Para ello, y con el impacto que veíamos en los precios, ahora mi compañero Manuel, también en la estructura de tarifas reguladas, podemos ver qué impacto tiene todo esto que venimos comentando a lo largo de la presentación. Bien, muchos conocéis seguro, o todos, el calendario de periodos tarifarios que tenemos en España. El actual es de 2021 y divide las horas del día en 6 periodos diferentes. Bien. Esta división afecta a una parte de los costes regulados de la factura. Bien, afecta a lo que tradicionalmente se llaman los peajes, ¿no? Que son los costes de transporte, distribución y cargos del sistema. Bien. Esta distribución de peajes tiene una finalidad determinada y lo que hace es penalizar las horas en las que las demandas son mayores y hay menos disponibilidad de potencia y tratar de incentivar a que aquellas horas en las que las demandas son menores, como tradicionalmente ha sido la noche, ¿bien? Como se puede ver fácilmente en el gráfico, son los periodos en los que los costes asociados a estos peajes son más baratos, el famoso P6. Bien. ¿Qué ocurre? Pues como hemos ido viendo durante parte de esta presentación, es que la distribución de precios ya no se ajusta muy claramente al- a la situación actual. Esta distribución de periodos, perdón, no se ajusta a la realidad de dominio de renovables y principalmente de fotovoltaicas. Las horas de mayor disponibilidad de potencia a día de hoy son las horas de fotovoltaica. Bien, volvemos atrás y pensamos en esos 50 gigas que hay solamente en fotovoltaica instalada, que es mayor que el máximo histórico que ha tenido nunca la península ibérica. Bien. Ante esta situación, este reto, pues la solución o la posible solución está clara. Hay que actualizarlo, hay que actualizar el calendario de periodos. Quizás no actualizar hacer una actualización de precios como venimos haciendo últimamente, sino hacer un cambio más profundo y que refleje la situación real actual. Bien, penalizar las horas que ahora que tienen más estrés en el consumo y premiar la demanda que se haga en las horas en las que hay mayor holgura. Pero ojo, esta actualización también debe ser, no debe pensarse como algo estático, debe ser algo que piense en el futuro. El almacenamiento, la nueva demanda que entrará, muy probablemente el vehículo eléctrico, puede volver a hacer cambiar el patrón necesario de estos peajes regulados. Con lo cual, el organismo que en principio debe ser el CNMC que proponga esta nueva actualización debe tener en cuenta todas estas previsiones para los próximos años. Devuelvo la palabra a mi compañero Pablo para que hable del último reto que vamos a, Sí. a hablar en esta ronda. Ya con este reto terminamos, es el último, son las conexiones internacionales
Es decir, España, por su ubicación, zona geográfica, es una isla energética, se podría decir, ¿no? Con comillas, las interconexiones son muy limitadas y esto restringe nuestra capacidad de exportar o importar electricidad en momentos de necesidad. Y en el gráfico a la derecha vemos el resumen también reciente del año 2025, ¿vale? Esto es clave y fundamental, las interconexiones internacionales, para asegurar una seguridad de suministro y una estabilización de precios, ya que esto puede generar una mayor volatilidad y no solo eso en los precios, sino también un mayor riesgo para la seguridad de suministro y tener una mayor generación convencional de respaldo. Si bien es cierto que es muy importante, la tramitación de estos proyectos de interconexión avanza muy lentamente debido a su complejidad técnica, ambiental y geopolítica. No obstante, eh, estamos viendo que recientemente pues, están ejecutando, tramitando proyectos a nivel de las conexiones internacionales, como puede ser el más importante, que es el de el interconector del Golfo de Vizcaya. Actualmente está en una fase avanzada de construcción y duplicará la capacidad conectada con Francia, ¿vale? Esto es muy significativo, además de que también se han identificado dos acciones más como necesarias tras el horizonte ya de 2030, con interconexiones precisamente también con Francia a través de la zona central de los Pirineos. Por supuesto, también es fundamental reforzar la conexión con nuestros otros vecinos, como pueden ser Portugal y Marruecos, siendo también nosotros la única interconexión eléctrica existente entre Europa y África. Por tanto, como la prioridad es a corto y medio plazo, cualquier incremento significativo requiere inversiones y largos plazos, aproximadamente entre 8 y 12 años, y la prioridad debe ser fortalecer la red interna y el almacenamiento para reducir la dependencia de estas interconexiones paralelamente a la vez que ejecutamos estos proyectos, como digo, de larga duración. Las interconexiones internacionales son fundamentales, no solo precisamente, como comentaba anteriormente, para los picos de demanda, sino para la sobreoferta, fruto también de esta generación renovable elevada que tenemos. Y ya con esto concluimos los retos y soluciones, así que esta es la última parte que tenemos de la presentación. Muy bien, sin duda convendría tener más interconexiones con otros países cercanos, ayudaría a la estabilidad y seguridad estabilidad de precios, seguridad del suministro, pero no podemos contar con mejoras significativas a corto o medio plazo, por lo tanto hay que buscar las otras soluciones que habéis comentado al principio, ¿no? Mejorar la red interna, almacenamiento y las otras medidas comentadas anteriormente. Con esto llegamos al final. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Manuel, ¿vale? Por vuestra participación. Eh, Hemos llegado realmente, hemos cumplido con todo el tiempo, incluso algún minuto más, si no me equivoco, sobre los 60 minutos previstos. Tenemos preguntas planteadas que habéis planteado. Las trataremos de responder lo antes posible durante los próximos días de manera individual, ¿vale? Si os surge alguna otra pregunta, en pantalla tenéis los datos de contacto. Si sois clientes, lógicamente podéis contactar con el consultor o con el contacto habitual vuestro en Nus Consulting. Y si no lo sois, pues tenéis los datos de contacto en pantalla en los cuales podéis plantear las preguntas que consideréis oportunas, ¿vale? Y por nuestra parte, nada más. Agradeceros a todos vuestra paciencia también, vuestro interés. Esperamos que haya resultado de utilidad este webinar, ¿vale? Y por mi parte nada más. Muchas gracias a todos.